El día de hoy quiero seguir trabajando el tema del adulterio. Empezamos una serie sobre iniquidades de adulterio y cómo esas iniquidades van haciendo que generación tras generación hayan peores cosas. Miren ustedes, por ejemplo, en la familia de David, ¿no? Dice que David era hijo de adulterio. Dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué significa eso? Entonces, pero vemos que Isaí entonces fue adúltero. Pero vemos que la abuela de Isaí fue Rahab la ramera. ¿Cómo fueron los hijos de David? Absalón, un abusador sexual, y Salomón, ese sí que 700 mujeres, 300 concubinas, la mujer que conocía, en un desenfreno sexual espantoso. Y el Señor hoy va a comenzar a levantar mucho en las plataformas, en los púlpitos, prédicas sobre santidad sexual. Hay mucha emoción, hay mucho grito, mucho salto, todo eso está bien, hay mucho te prosperaré, pero hay ríos de personas luchando en esas áreas de su vida y no son libres, necesitan encontrar libertad. Yo quiero hacer una serie de unas 5 o 6 prédicas que ustedes encontrarán en YouTube sobre consecuencias del adulterio. Vamos a mirar qué se suelta sobre la persona que adultera, y no solo sobre el que adultera, sino el entorno de la persona que adultera. Y es muy interesante poder que la gente que me está escuchando, los jóvenes, los matrimonios, entiendan esto. El mundo espiritual se mueve a través de puertas. La Biblia, hablando del sueño que tuvo Jacob cuando se acostó en Berseba, dice: Jacob, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En esa tierra había una puerta. Lo mismo en Apocalipsis 4:1, y dice: y vi una puerta abierta en el cielo. Entonces el mundo espiritual no puede entrar entre los seres humanos si no es a través de puertas. Y definitivamente somos nosotros los que las abrimos. Yo ya les he enseñado que hay puertas que se abren y traen consecuencias inmediatas, hay puertas que se abren y traen consecuencias a mediano plazo, otras a largo plazo, y hay puertas que se abren y no traen consecuencias en esta generación, pero sí traen consecuencias en otras generaciones, en los hijos, en los nietos. Y este tema del adulterio tal vez es una de las cosas que más puertas abre hacia las personas. Y entonces, en este espacio de lo que quiero compartir con todos ustedes, en este espacio de abrir la escritura, creo que todos en algún momento abrimos la palabra de Dios. Todos hemos ido a un instituto bíblico y bueno, no estudiamos algo que se llama hermenéutica. Hermenéutica, según, es la ciencia de las interpretaciones bíblicas, y es como la enseñanza que nos daban para pues interpretar correctamente un texto. Del todo me parece un poquito errado llamarlo hermenéutica, porque es que ese es un término griego y nosotros no podemos interpretar la palabra desde Grecia. Y lo segundo es que Hermes es el dios de las interpretaciones. Entonces, ¿cómo vamos a decir que un demonio va a darnos la interpretación de la Biblia? Hermenéutica. Bueno, lo podemos llamar, digamos, ciencia de interpretación del texto sagrado, pero no meter a Hermes ahí entre eso. Eso es una discusión entre los teólogos y los de Reforma, no voy a hablar más al respecto. Entonces, dentro de la ciencia de la interpretación del texto sagrado se nos enseñó que hay una primera referencia, que en esa primera referencia reposa mucho del significado de un texto. Entonces, cuando nosotros miramos quién tomó por primera vez 2 mujeres en la Biblia, lo hablamos tal vez el primer programa, nos damos cuenta que Lamec en Génesis capítulo 4:19 tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Sila, la otra fue Ada, dice la escritura. Y allí entonces hay una lista de cosas que se dieron. Noten ustedes que los que tomaron para sí 2 mujeres fueron los de la descendencia de Caín.
una descendencia maldita por la tierra, una descendencia derramadora de sangre. Noten ustedes cómo se va armando toda una telaraña, porque realmente fueron ellos los que tomaron para sí 2 mujeres, no fueron de la descendencia de Set, que es el nuevo hijo que Dios le da a Adán y a Eva para establecer la línea genealógica que llegue hasta el Mesías, sino que es en Lamec que toman para sí 2 mujeres, que es una descendencia, como les digo, maldita, una descendencia de Caín, una descendencia derramadora de sangre. Y ustedes se van a dar cuenta mucho de esto, la maldición que lanza la tierra sobre las personas que adulteran, cómo el enemigo les roba sus finanzas, cómo reciben maldición de ser errantes, aun cuando tengan muchos bienes. Pierden los bienes, se vuelven gente errante, gente amargada, gente a la cual llega a un sitio y la misma tierra los escupe, aun cuando puedan tener muchos recursos, precisamente por eso, y gente que la sangre que ellos derramaron, y usted dice, pero yo solo adulteré, sí, pero es que usted sabe que también hubo abortos, se tomaron la pastilla del día después y eso realmente es un aborto, ya es un aborto. Entonces esa sangre derramada tarde o temprano cobra venganza. Ustedes miran ahí varias cosas, y una de las cosas de este tema del adulterio, de las consecuencias del adulterio, es que allí dice que dieron a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Esta es tal vez una de las primeras cosas, ¿no? Quiero que ustedes entiendan en este día que este texto en el original no tiene que ver como con gente ganadera, ¿no? Más bien estos que habitan en tiendas y crían ganado son bandoleros, son como los piratas del desierto, para que más o menos usted me entienda. Son como los que cuando llega una caravana la roban y se roban los ganados, y cuatreros, para que lo entienda. Ahora usted dice, pero fuerte, pastor, pero usted se va a dar cuenta de los hijos de un adúltero como son. Yo voy a hacer un programa sobre los hijos de un adúltero y usted va a darse cuenta de verdad que muchísimos de los muchachos que andan en la calle, que andan robando, que andan consumiendo droga, así tengan plata, porque pues no usan marihuana ni bazuco, pero usan heroína y drogas caras. Todos esos muchachos que andan en las calles tienen unas crisis de identidad paterna muy fuertes. Y usted se va a dar cuenta que por lo general el espíritu que gobierna a esos muchachos es un espíritu que se llama Jabal, que es un espíritu que tiene que ver con situaciones de adulterio en sus papás. Pero acá tenemos otra cosa, dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces acá son diseños de alabanza y adoración. Usted cuando mira Ezequiel 28 y Isaías 14, usted encuentra que arpas y flautas tienen mucho que ver con ángeles y tienen que ver mucho con lucero. Así que los hijos de estas personas que andan en esos procesos de inmoralidad sexual son personas que traen sonidos. Y no traen sonidos precisamente del cielo. Esas arpas y esas flautas no son sonidos del cielo, son sonidos del infierno. Y uno lo puede ver mucho en ciertos ritmos musicales, uno lo puede ver mucho en el reggaetón, lo puede ver mucho en ritmos hipersexuales, no solo sensuales sino sexuales, en letras de canciones. Y bueno, y porque un muchacho se inclina hacia algo como eso, que es detestable, que literalmente algunos de los ritmos de esas músicas son ritmos y letras sucias que literalmente dan asco. La conclusión es raíces de adulterio, porque dice que los muchachos de ese hombre Lamec se volvieron este tipo de personas. Esa es una iniquidad musical. ¿Qué música terminan escuchando ahora las nuevas generaciones? Con muchísimo respeto de la gente del gobierno, pero a mí me parece que algunos cantantes no los debieran dejar entrar al país. El gobierno no debe promover ciertos ritmos, cierto tipo de música que lo único que hace es alborotar las iniquidades y las hormonas sexuales de nuestros muchachos. ¿Qué ocurre? Más embarazos, más abortos, más maldición sobre la tierra.
Ese no es un diseño de Dios. Pero luego vemos acá, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y dice, la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Entonces vemos acá cómo esta mujer tiene a este muchacho Tubal-Caín. Y dice la palabra que este hombre fue un hombre de hacer obras de bronce y de hierro. Es el primer hombre, el primer humano que comienza a hacer armas para la guerra, ¿cierto? Entonces uno se puede dar cuenta, estos muchachos que crecen sin identidad en su carácter, cómo se comportan. Una de las leyes espirituales que yo tengo más claras es que, de acuerdo al libro de Judas, los rebeldes mancillan su carne. Entonces, cuando viene a la oficina un muchacho en un estado de rebelión fuertísimo, altísimo, hablándole mal al papá, a la mamá, entonces yo llamo a papá y a mamá aparte y le digo, ¿ustedes han considerado la posibilidad de que el muchacho esté viendo pornografía o ya se esté masturbando o esté teniendo relaciones sexuales con la novia? Entonces ellos dicen, no, ¿cómo se le ocurre? Si mi hijo es un niño, por favor, ningún muchacho en este tiempo de 15 años es un niño. Ellos terminan sabiendo más cosas que cualquier otro. Somos nosotros, o más bien los papás, los que terminan siendo muchas veces inocentes. ¿Sabe cuál ha sido mi descubrimiento? En el 99% de los casos el muchacho está viendo pornografía, el muchacho está masturbándose. ¿Por qué? Porque esa rebeldía lo único que me está mostrando es que se está mancillando la carne. Entonces, ¿qué ocurre con alguien que viene de descendencia de adulterios? Pues que comienza a ser muy peleador, muy belicoso, muy guerrero, ¿me entienden? Pero no guerrero de guerrear en la vida, sino de pelear contra sus hermanos, contra la sociedad, contra todo el mundo. Y esa actitud, lo único que nos está mostrando es que detrás del escenario hay una persona que tiene un problema sexual bien fuerte, que debe ser ministrado. Entonces acá tenemos a Tubal-Caín, pero ahora tenemos que Tubal-Caín tiene una hermana que se llama Naama, y ustedes se dan cuenta que Naama no habla absolutamente nada de ella, habla de lo que hizo Jabal, de lo que hizo Jubal, de lo que hizo Tubal-Caín, pero no se habla de lo de Naama. Y este es uno de los espíritus definitivamente que toca el tema del adulterio, cómo usan a las mujeres, cómo juegan con las mujeres, cómo las llenan de hijos, cómo no terminan una profesión, cómo literalmente la mujer no termina haciendo nada en la vida. Yo le decía alguna vez a una hermana, le decía, mira, yo veo a tu esposo cómo se comporta, en cualquier momento se va a ir, te va a dejar botada, y tú estás con él por lo que él te da, pero cuando él se vaya, ¿qué vas a hacer? Tú no has aprendido a hacer nada en la vida. Y evidentemente el hombre se fue y ella pasó un tiempo muy crítico, porque literalmente el adulterio, a veces pienso que el adulterio engrandece a los hombres y envilece a las mujeres. Cuando se habla de una mujer adúltera, es la sucia, la mala, la prostituta, es señalada por todo el mundo, pero cuando es el hombre, a veces veo que eso es sinónimo como de wow, tiene varias mujeres, tiene hartas mujeres, es un sinónimo de machismo espantoso y anula a la mujer. ¿Cuánto se le habla a las niñas, a las señoritas? No te metas con ese muchacho, no te metas con ese muchacho. Se van de la iglesia bravas. Y con el tiempo uno las ve por ahí a los 5 o 6 años con 3, 4 muchachos que no son de ese hombre. Tiene hombres hijos del uno, hijos del otro, no estudiaron, no se desempeñaron nada en la vida y ahora tienen que trabajar regalándose por ahí, si al caso, por un salario mínimo para que coman ellas y para que coman sus hijitos. Porque definitivamente el adulterio envilece a la mujer, y desgraciadamente en nuestra cultura colombiana, que se parece mucho a la mexicana, engrandece al hombre. Este no es un diseño del reino de Dios. Y hablo a las hermanas en el nombre de Jesús y hablo la palabra, que sean restauradas en esa identidad femenina que el Señor les ha dado. Pero acá tenemos más cosas, porque luego Lamec lanza como un decreto. Este hombre hace un profético y dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Note usted esto, un varón mataré por mi herida. Aquí tenemos dos cosas, un varón mataré. Note usted acá que dentro de esto, del tema del adulterio, se suelta muerte. Acá tenemos otra característica, muerte. Y este hombre lo hace, ese hombre que era como el fundador de las casas de adulterio en la Biblia. Este hombre dice, un varón yo voy a matar.
Y noten ustedes que definitivamente estos temas de adulterio llevan a la muerte. No hablo solamente de muerte abortando bebés, que es una muerte y que es una maldición y que es una sangre que está cobrando venganza. Y más aún, si usted siendo cristiano, usted mandó matar a un bebé o mandó sacarse un bebé. No me vengan con cuentos de la gracia, que si uno está bajo la gracia, la gente puede abortar y no le pasa nada y no recibe consecuencias. Eso es una falsedad. Pero no solamente dice un varón mataré dice por mi herida. Las personas que caminan en los niveles de adulterio número 1 son personas muy heridas, son personas que tienen fraccionada el alma, son como animalitos sin sentimientos. Usted sabe que los animales actúan por instinto. Los seres humanos no debieran actuar por instinto porque los seres humanos tienen alma, los animales no tienen alma, pero los seres humanos tienen mente, tienen voluntad y tienen emociones. Pero una persona adúltera ya no tiene emociones. Esa persona juega, busca cómo enrollar, cómo enredar, cómo jugar, cómo dañar los sentimientos de otro. Entonces acá dice un joven mataré por mi herida y un joven por mi golpe. ¿A quién daña más el adulterio? A los jóvenes, a los hijos de los adúlteros, que reciben golpes en la vida. Acá lo encontramos un joven por mi golpe, pero lo último que dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será. Venganzas. Ahí tenemos mucho eso. Venganzas de un lado a otro lado, hijos de odiando a otros hijos, mujeres odiando a otras mujeres, hombres odiando a otros hombres, gente mirando a ver cómo se puede vengar, cómo puede quitar personas de en medio, gente usando la brujería, gente usando la hechicería. Y yo quisiera cerrar este programa como dice la Biblia. Dice la palabra de Dios que como conviene a santos ni siquiera eso debiera mencionarse entre nosotros. Pero la constante es que mucho de esto hay en el pueblo de Dios. Continuamente escucho que este líder dejó a la esposa por irse con aquella, que fue que el Señor le habló, que fue que el Señor le dijo que estaba mal casado, y justifican la palabra de Dios, y vuelvo y digo, y utilizan la gracia para justificar las suciedades que ellos hacen. Yo no niego que alguien que cae puede ser restaurado, claro que sí, pero debe ser restaurado, debe de hacer un proceso de restauración, y yo creo que no hay autorrestauración. Necesita buscar a una persona que lo ayude, necesita buscar a una persona que le haga un proceso, y con todo respeto no es un proceso ni de 1, ni de 2, ni de 3 días, a veces es un proceso que se lleva meses largos para que un adúltero sea restaurado. Oremos. Espíritu Santo, yo te pido algo en este programa. Lo que yo quiero pedirte es que tú convenzas de pecado cada persona que me está escuchando, y que, como dice el libro de Isaías, espíritu de temor de Jehová caiga sobre la gente que me oye. Hoy, ya que tanto se habla del poder y la gente corre detrás del poder y busca el poder y busca la unción, en el nombre de Jesucristo mi oración es que de la misma manera como buscan espíritu de poder, busquen espíritu de temor de Jehová. Que un espíritu de temor de Jehová descienda tan fuerte sobre ellos que aún puedan decir, como decía Job, cómo yo miraría con mis ojos con codicia a una niña virgen para acostarme con ella. Que ese nivel de temor venga sobre nuestras vidas, que las relaciones matrimoniales sean restauradas, el esposo se deleite en la esposa y la esposa en el esposo, y sean guardados los cuerpos pastorales de nuestra nación del poder del adulterio. En Jesús yo he orado. Amén.